4, ¿sí? 4 es lo que vamos a estar viendo. Entonces, nuevamente repito que si alguien no ha escrito ahí su nombre en el chat, que por favor lo puede hacer para registrar su asistencia. Bueno. Entonces, hoy pues vamos a... Profe, lo copiamos. Sí, por favor, vamos a hablar acerca de los porcentajes. Entonces, anotan, ¿verdad? Como título, porcentajes. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, entonces primero vamos por el concepto. ¿Qué significa un porcentaje? Entonces, alguien que me haga favor de leer la definición que tenemos acá. Se denomina porcentaje o tanto por ciento aquellas razones en las que el consecuente es el número 100. Se presenta por el signo que significa por cada 100. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, aquí pues vamos a ver ahí que entonces el porcentaje, miren, es una razón, ¿sí? Y se recuerdan ustedes cuando en el bloque anterior estuvimos hablando acerca de las razones, vimos de que una razón es la comparación de dos números, ¿sí? Por medio de su cociente. Eso fue lo que vimos. Entonces, cuando por ejemplo, de repente alguna vez ustedes han visto ahí, van al centro comercial y dice 25% de descuento. ¿Verdad? Sí, profe. Nosotros pues nos damos cuenta de que hay un porcentaje por tener ese símbolo, ¿verdad? ¿Y cómo se llama ese símbolo? Se llama por ciento, ¿verdad? Ese símbolo de una línea diagonal con los dos circulitos ahí a los lados, ¿verdad? Es el por ciento. Entonces nosotros reconocemos que ahí hay un porcentaje. Pero matemáticamente, entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que significa? Y entonces nos dice que es una razón en donde el consecuente, es decir, el número que está abajo en la razón, es el número 100. Por eso dice que el símbolo por ciento significa por cada 100, ¿sí? Por ciento quiere decir 100, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo escribamos de alguna manera, escribamos la razón, sería 25 es a cada 100, ¿sí? 25 es a 100. Recuerden la lectura de las razones, ¿verdad? Entonces, escribir esto, 25%, es equivalente a la razón 25 es así. 25 de cada 100. Eso es lo que significa ese porcentaje. Copiamos, por favor. Me indican cuando ya lo hayan hecho y vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces, hasta el momento, pues, lo principal es de que entonces nosotros entendamos que el porcentaje es una razón. Entonces, cuando ustedes les pregunten qué es un porcentaje, ustedes tienen que decir que el porcentaje es una razón. Una razón en donde un número se compara con el número 100, ¿sí? Eso es lo que debemos de tener claro acá. Bueno, entonces, hay diferentes maneras de expresar los porcentajes. Un porcentaje se puede expresar como una fracción, se puede presentar como un decimal también. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de esos procesos. Primero vamos a ver cómo convertir
un porcentaje a un decimal, ¿sí? ¿Cómo convertir un porcentaje a un decimal? Entonces, la definición acá de convertir porcentaje a decimal está bien sencilla, porque nosotros ya sabemos de que lo que significa 36% es una razón en donde el consecuente, es decir, el número que está abajo, ¿qué número es? 100. 100. Bueno, entonces, si yo quiero el decimal de esto, lo que yo debo de hacer es dividir el 36 entre 100. Entonces, si ustedes hacen la división, 36 dividido 100, les va a dar 0.36, ¿sí? Les daría 0.36. Si ustedes tienen ahí su calculadora a mano, pues lo pueden comprobar. Si no tuvieran calculadora a mano y ustedes lo quieren hacer solo así sin utilizar su calculadora, también hay un método para hacerlo. Las divisiones que se hacen entre un número que tiene el número 1 y varios ceros son sencillas, ¿sí? Entonces vean, primero les hago la pregunta. ¿Cuántos ceros tiene el número 100? 2. Dos. Dos. Muy bien. Entonces, miren, pues, como ese 36 no tiene punto decimal, ¿verdad? Le vamos a agregar punto decimal y lo vamos a hacer después del último número, es decir, después del número 6. Bueno, de lo que trata este proceso de convertirlo a decimal, entonces así, es de mover el punto hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces lo voy a mover? La cantidad de ceros que tiene, ¿sí? Como el 100 tiene 2 ceros, entonces voy a moverlo 2 veces. 1 y 2. Observen de que entonces ahora allí queda el punto. Y entonces nos queda exactamente lo que yo les acabo de decir. El punto después del 36, ¿verdad? Punto 36, así. Pero como antes del punto no puede quedar vacío, ¿verdad? Entonces por eso le agregamos el 0. Y de esa manera es como se hace. Veámoslo con el número 30 con el número 85. Entonces, ya sabemos que 85% significa 85 de cada 100. Bueno, y lo quiero escribir como porcentaje. Entonces, como todos van divididos entre 100, ¿sí? Primero, verifico, ¿el 85 tiene punto decimal? No tiene. Si no tiene, lo colocamos al final, ¿sí? ¿Cuántas veces vamos a mover el punto? Es una pregunta. Dígame. ¿Cómo se mira si esos números no llevan decimal o si lleva? O sea, usted mira el punto, mire pues. 12.25. 12.5, profe. Observa ahí el 85, ¿sí? Usted al 85 le mira que tenga un punto. No. No, entonces es que no tiene punto decimal. Si ahora, si usted, por ejemplo, si aquí tuviera, miren, por ejemplo, ahí tuviera un punto, entonces yo le pregunto, ¿ese tiene punto decimal? Sí. Sí, porque entonces lo estaríamos observando. ¿Sí? Profe, usted está enseñando ahorita cómo hacerlo sin calculadora, profe. Exactamente. Bueno, entonces como el número no tenía, ¿verdad? Colocamos ahí el punto al final. ¿Cuántos ceros tiene el 100? 2. Entonces, ese punto lo vamos a mover hacia la izquierda 2 veces. 1 y 2. Entonces, ¿cómo vamos a escribir nuestro resultado? Comenzamos por escribir el punto. ¿Qué tengo ahora después del punto? 8. 85. 85, ¿verdad? Ahora vean, como antes del punto no me está quedando nada, entonces le 0. agrego 0. Eso quiere decir que entonces 85 dividido 100 es 0.85. ¿Así? Va. Hagamos el otro. ¿Verdad? 20% es lo mismo que decir 20 de cada 100. Bueno, háganlo ustedes. Y me dicen cuál es el resultado.
0.2, profe. Muy bien. Pues, 0.2, profe. 0.2 ya, profe. muy bien. Entonces, ahí para confirmar el resultado. Profe, ¿verdad? mire, es 0.20. Sí, 0.2 o También, 0.20 es profe. el mismo, ¿sí? 0.2 o 0.20 es lo mismo. Ahora, aquí tenemos como el número 20 no tenía punto decimal, se lo coloco al final. Como sigue siendo el número 100 el que está ahí, entonces tiene dos ceros. Muevo entonces mi punto dos veces. Entonces, coloco el punto y ahí tengo el número 2. El 0, como ahí después de un punto decimal el 0 no es significativo. Entonces, yo puedo omitir el 0. Aparte, pues como antes del punto no tenía número, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, mi respuesta puede ser 0.2 o si no quiero omitir el número 0, o sea, se lo escribo ahí, 0.20. Pero es el mismo resultado, ¿sí? En decimales, los ceros que están al final no tienen un gran significado. Ahora, que si fuera aquí, así como está ahí, 20, ahí sí, ¿verdad? Antes del punto, los ceros sí tienen un significado. Bueno, ahora veamos el siguiente. En este otro, ya hay un punto. O sea, que nosotros ya no vamos a colocar un punto porque ya está presente ese punto. Y recuerden que pues siempre abajo el número 100, ¿verdad? Entonces, como ya está el punto, entonces yo ya no debo de escribirlo porque ya está ahí presente. ¿Solo cuántas veces lo debo de mover? 2 veces. 1 y 2. Y entonces me quedan 12. los tres números que tengo en el 0.125. ¿verdad? Y como antes no tenemos, ¿verdad? 0.125. Profe, y siempre se le agrega el 0 de primero. Sí, si antes, mire pues, si antes del punto me quedara cualquier otro número, entonces evidentemente le voy a escribir ese número que tengo. Pero si no me queda ningún otro número, entonces le voy a colocar el número 0. Así como hay, profe, como usted movió 2 espacios, se quedó en 1, pero si hubiera otro número después del 1, sí, eso lo tendrá que poner ahí. Vamos a ver, mire pues, por ejemplo, creo que entiendo ahí un poco su pregunta. Por ejemplo, que tuviéramos el número 3.6, ¿sí? 3.6%, lo cual quiere decir 3.6 dividido 100. Bueno, entonces, mira, aquí ya está el punto. ¿Cuántas veces voy a mover ese punto? 2. 2 veces, entonces muevo mi punto 2 veces. Entonces, miren, 1 y 2. Entonces, aquí quiero que observen algo muy importante. Y es que tenemos el punto, pero ¿se dan cuenta en el segundo movimiento que hicimos? ¿Hay algún número ahí en ese espacio? No, profe. No, Si algún profe. espacio de los que nosotros movimos queda vacío, ahí también vamos a colocar un 0. Y ya después de ese espacio donde nosotros agregamos el 0, entonces ya sigue el 3 y el 6, ¿verdad? Lo que sí no vayan a hacer es que, como el punto ya lo movimos, no me vayan a volver a escribir el punto otra vez ahí, porque no podemos decir 0.03.6, eso no es válido, ¿sí? Y antes del punto, le colocamos el 0, ¿sí? Y ahora el otro caso, que por ejemplo,
tuviera, le digo, 237%. Entonces, ¿qué significa 237%? Significa 237 de cada 100. Entonces, ¿el 237 tiene punto? No, profe. No, profe. Entonces, ¿en dónde lo vamos a colocar? Al final. Al final. O sea, después del 7. ¿Cuántos ceros tiene el 100? Entonces, ¿cuántas veces vamos a mover nuestro punto? 2. Miren, Dos. 1 y 2. Entonces, observen. Comienzo por el punto. Después del punto, ¿qué es lo que tengo? Después del punto, tengo el 3 y el 7. Y antes del punto, ¿qué tengo? 2. 2. Entonces, si se dan cuenta, aquí antes del punto no hay necesidad de que coloque un 0, porque antes del punto ya hay un número 2, Eso es lo que quería saber, profe. ¿verdad? Entonces, si ya antes del número del punto ya hay un número, entonces escribimos ese número, ya no colocamos 0. Ya lo entendí, profe. Muy bien. Entonces, Gracias, ahí profe. pues, les mostré los dos casos, ¿verdad? En donde haya ya exista un número y en donde uno de los espacios nos haya quedado vacío. Bueno, entonces, si ya todos, yo espero de que a todos hayan comprendido y ya todos copiaron todos los ejemplos. Ya, profe, está fácil. Ok. Bueno. Entonces, bien, todavía nos da tiempo porque sí podemos aprovechar. Entonces ahora vamos a trabajar porcentaje a fracción. ¿Sí? Porcentaje a fracción. Entonces vean, ¿qué vamos a hacer para porcentaje a fracción? El inicio es el mismo. ¿Sí? Decimos que 36% quiere decir 36 de cada 100. 100. Bueno, allí ya tenemos la fracción. Solamente de que aquí, a diferencia del proceso que hicimos anteriormente, no vamos a dividirlo para tener punto decimal, porque lo que yo quiero es fracción. Nosotros lo podríamos dejar ahí, pero hay en algunos casos en donde las fracciones se pueden simplificar. Recuerden, ¿qué significa simplificar? Que nosotros dividamos ambos números entre una misma cantidad. En este caso los números tienen mitad. Entonces, si yo divido ambos números entre 2, ¿cuál es la mitad de 36? 18. 18. ¿Cuál es la mitad de 100? 50. Bueno, ahora nos damos cuenta de que siguen teniendo mitad. Entonces, otra vez entre 2. La mitad de 18 9. 9. y la mitad de 50. 25. 25. Y allí sí ya no tienen nada en común porque el 9 solo se puede ir entre 3 y el 25 solo entre 5. Y entonces eso quiere decir de que 36% escrito como fracción es 9/25. Y esa es la respuesta. Bueno, por cuestión de tiempo, voy a omitir entonces ahí el ejemplo de 85 y de 20. Quiero hacer el de 12.5. Bueno, ¿qué va a pasar con ese 12.5? Pues de que en este caso voy a omitir el punto. No se lo voy a escribir, ¿sí? Pero sí vamos a contar cuántos números hay después de ese punto. Lo que marqué, ¿verdad? Tal vez si yo le digo antes o después, tal vez se me confunden un poquito ahí, ¿verdad? Tal vez entienden más con derecha e izquierda.
cuántos números hay a la derecha del punto. ¿Sí? Entonces ahí lo subrayé. ¿Cuántos tenemos? Uno. Entonces, miren, pues, nosotros ya sabemos de que aquí vamos a colocar el 100. Pero cuando tengamos este caso que el número ya tenía punto decimal y lo estamos omitiendo, vamos a contar cuántos números hay a la derecha del punto, que en este caso hay 1, y entonces al 100 le vamos a agregar esa misma cantidad de ceros. Como aquí hay un número después del punto, entonces le agrego un 0 más. Si hubieran 2 números a la derecha del punto, entonces agregaría 2 ceros. Si hubieran 3, agregaría 3 ceros y así sucesivamente. ¿Sí? Ya entendí, Eso profe. es para que no vayamos a tener un punto decimal en la fracción, porque las fracciones no tienen números por punto decimal. ¿Sí? Y ahora, pues lo que queda es simplificar. En este caso, lo que podemos hacer es dividir entre 5. 125 dividido 5 es 25. 100.000 dividido 5 es 200. Esto también se puede simplificar también entre 5. 25 dividido 5 es 5. 200 dividido 5 es 40. Y ahora también puedo dividir otra vez entre 5. 5 dividido 5 es 1. Y 40 dividido 5 es 8. De tal manera que entonces, observen de que 12.5% escrito como fracción es un octavo. Dígame, Brandon. Profe, ¿por qué ahí lo dividió entre los 5? Porque era el número que lo podía dividir. Aquí no podía dividir entre 2, porque 125 y los demás números que tenemos Profe. no tenían mitad No da. exacta. Ajá. Profe, y si Dígame. después del 5 sí puedo hacerlo, pero con otros números, profe, solo con el 5 que sea. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, el 1000, el 200 y el 40 sí se podían entre 2, pero la regla de la simplificación es que los dos números los debemos de dividir por el mismo, ¿sí? Entonces, Solo el mismo tiene que ser, profe. sí, normalmente en estas simplificaciones vamos a poder dividir entre 2 y entre 5. Mayormente entre esas cantidades. ¿Por qué razón? Lo que nos limita bastante a qué números poder elegir es el denominador, que es 100, ¿verdad? Y el 100 se puede dividir entre 2, entre 5, entre 10. No va a haber otro número que lo pueda dividir, ¿no? Entonces, esos pues ya son casos que nosotros vamos a tener que ir analizando conforme vayamos trabajando cada uno. Entonces, miren, pues, de tarea, quiero que entonces ustedes expresen esos 3 que nos están quedando ahí en fracción. El 75, si se dan cuenta, no lo hicimos en decimal. Entonces, el 75, escríbanlo en decimal y también en fracción. Y mañana vamos a comprobar los resultados, ¿verdad? Entonces, así terminamos el día de hoy. Yo les deseo que tengan un excelente día y los veo entonces el día de mañana. Pues, profe. Adiós.